Hace 2 días se hizo pública una entrevista, un recorte de una entrevista a Katy Garat de The Objective, en el que decía que tenía 4 buenos motivos por los que Pedro Sánchez iba a ser forzado a dimitir de aquí a muy en breve, y que el cuarto posiblemente es tan grave que lo conoceríamos tan solo después de la dimisión si es que se llegase a filtrar. La verdad que a mí la cosa inició a preocuparme cuando, al día siguiente, que fue ayer, vi un vídeo de Begoña Gerpe, que estaba realmente conmocionada porque por vía privada le habían filtrado por 2 vías diferentes la información sobre esos 4 motivos, y que ella pudo contrastarla, ya que le llegó por vías diferentes de que esos motivos están ahí. No los pudo revelar porque dijo que se metería en un grave problema, lo cual, por la respuesta y por el tono con el que realizó ese vídeo Begoña Gerpe, que siempre es bastante vehemente, la vi realmente hundida emocionalmente y con mucha desesperanza sobre el futuro. Eso me hizo pensar que realmente tienen que ser motivos muy fuertes, incluso más allá de lo que podemos imaginarnos. Pero qué duda cabe de que Pedro Sánchez ha superado en más de una ocasión cualquiera de nuestra imaginación sobre lo que podría ser algo grave. Y resulta que ayer, precisamente, ya había grabado un vídeo sobre los 3 motivos que creo que podrían forzar, los únicos 3 motivos que podrían forzar a Pedro Sánchez a abandonar el poder, que no es dimitir, sino abandonar el poder. Y ninguno de ellos realmente tiene que ver con una forma democrática de hacerlo, curiosamente. Así que te quiero reproponer en este vídeo, si no viste ese directo, el recorte del directo en el que hablo de esos 3 elementos, en el que doy también toda una argumentación previa por la que llego a esa conclusión que te mostraré al final del vídeo, pero además quédate hasta el final porque te voy a añadir mis consideraciones finales que no vinieron en el directo, por las cuales de las 3 maneras, de los 3 motivos que podrían llevar a Pedro Sánchez a abandonar el poder, de los 3 que te menciono en el vídeo, uno, al menos uno, estoy convencido de que no será posible. Por tanto, quedarán solo 2 de ellos. ¿Cuáles van a ser? Te espero al final del vídeo para comentártelo. Venga, vamos con el vídeo. ¿Tú crees que esto va a llegar a pringarle hasta ese punto? Porque Yo si creo que no, Pedro Sánchez va a tener que dimitir. Y hasta ahí puedo leer, pero yo creo que va a tener que dimitir. Si es que es imposible que no se vaya. No quiero poneros la miel en los labios, pero yo sé 4 cosas. 4 cosas. Esto va a ser una bomba de racimo. Ya. Han empezado a detonarse las primeras, pero vienen en cascada. Y son verdad. Y tienen pruebas, y están acreditadas. Pero yo creo que si solo se conoce la primera de esas 4, un presidente se tiene que ir. Llegar a la cuarta es imposible. Pero se conocerá la cuarta, ¿no? ¿O no? esperemos. Yo espero que sí, pero yo creo que se conocerá con él ya dimitido. Ya. Es verdad que con Sánchez todo es posible, pero y puede que llegue a la cuarta, pero entonces ese será el golpe de gracia. Ayer, sobre todo, se hizo viral un pequeño vídeo de una entrevista que le han hecho a Katy Garat de The Objective, que afirmaba que Pedro Sánchez dimitirá y que va a dimitir, que tiene 4 buenos motivos que no se conocen, que el cuarto parecía esto escrito por parte del guionista de copyright, ¿no? Eso típico, ¿no? Del clickbait, ¿no? Los 4 motivos por los que dimitirá Pedro Sánchez. Y el último es el más importante y no podrá abstenerse. ¡Wow! Entonces te lo vas a escuchar los 3 para saber qué dice con el cuarto, ¿no? Katy Garat anunciaba que es conocedora de 4 grandes escándalos por los que Pedro Sánchez no va a poderse abstener del dimitir y tendrá que dimitir sí o sí. Yo sinceramente creo que por muchos escándalos que haya, Pedro Sánchez ya ha superado todos los límites de la decencia, de lo ético y de lo moral, y creo que no va a haber, ha dado demostración más que suficiente de que no va a haber motivo externo por el cual Pedro Sánchez vaya a dimitir, vaya incluso a renunciar al poder, mejor dicho. Y con esto quiero añadir que, de acuerdo con lo que es su personalidad, la personalidad tan peculiar de Pedro Sánchez, solo hay 3 motivos reales por los que Pedro Sánchez realmente dimitirá. 3. Solo hay 3. Y curiosamente, bueno, no quiero hacer spoiler, os lo voy a mencionar más adelante, pero
vamos a ver un poquito este aspecto de dónde surge, ¿no? Este inicio, no sé, esa información que se ha iniciado a divulgar ayer sobre Pedro Sánchez de que en cualquier momento podría dimitir. ¿Tú crees que esto va a llegar a pringarle hasta ese punto? Porque Yo creo que Pedro siempre- Sánchez va a tener que dimitir. Eso es lo que decía Katy Garat ayer. Bueno, yo quiero hacer un análisis porque en base a su personalidad no veo posible que Pedro Sánchez dimita. Yo creo que este año ya nos ha dado más de una ocasión para, en fin, desconfiar de la posibilidad de que dimita. Yo siempre lo he dicho, para mí un presidente del gobierno tendría que haber dimitido en el momento en el que se supo lo del Delsigate. Es decir, que Pedro Sánchez ni siquiera habría tenido que estar ahí durante la pandemia. Pero bueno, aún así, después de la pandemia, después de la pandemia no, justo antes de la pandemia tuvimos el Delsigate. En la pandemia, en la fase incipiente, tuvimos el infectódromo que por razones ideológicas le llevó a todas esas manifestaciones del 8M con las ministras con guante que sabían cuál era el riesgo al que se estaban exponiendo y no quisieron informar a la población. Que esto recuerda mucho a la actitud psicopática de la apertura de la presa de Forata, es decir, traerle sin cuidado la vida y la salud de las personas, ¿no? Ya, por eso también tendríamos haber tenido motivo de que dimitiera. Luego tuvimos la gestión de la pandemia. Tuvimos los 2 confinamientos ilegales, ilegítimos, por los que nadie ha pagado, que han condicionado nuestro tiempo, nuestra vida. Y tendríamos que haber tenido motivos para pedirle la dimisión ahí también. Tuvimos la moción de desconfianza, ¿no? La moción de censura de Vox presentando a ¿quién era? Tamames, ¿no? A Ramón Tamames. Esa moción de censura en la que Pablo Casado, bueno, vaya elemento que pasó por la política, elemento fugaz, le hizo ahí la jugada a Vox y convirtió eso en una ocasión para tratar de romper la unidad de la derecha contra el gobierno, ¿no? ¿Qué más cosas tuvimos a partir de ahí? Hemos tenido las elecciones con esa promesa un día antes de las elecciones de que no realizaría la amnistía, ¿no? La amnistía no sería amnistiable Puigdemont ni todo el proceso, y sin embargo, por la amnistía quiso mantenerse en el poder. Hemos tenido más de una ocasión en la que Pedro Sánchez ha mostrado total falta de respeto, mentir descaradamente y traerle sin cuidado esas mentiras. Hemos tenido un Pedro Sánchez que no ha ganado las elecciones y sigue gobernando, ¿no? Hemos tenido los indultos a la gente precisamente, ¿no? A los golpistas, ¿no? Luego la amnistía que se consumó con esta ley por la que paralizaron prácticamente el primer semestre de este año. Y a partir de ahí, ¿qué hemos tenido? Hemos iniciado a tener todas las imputaciones por corrupción, caso Coldo, luego Ábalos, luego Begoña Gómez, su hermano. ¿Es que no tiene motivo y no tenemos motivos para echar a Pedro Sánchez? Y Pedro Sánchez sigue ahí y no se ha marchado de manera descarada, ¿no? Y luego la guinda en el pastel, la Dana, con más de 200 muertos, más muertos que el 11 de marzo, que el atentado terrorista, que no dejan de ser la gran mayoría de las muertes atribuibles, veremos si se conseguirá demostrar, a negligencias gubernamentales, por esa apertura del pantano de Forata que generó la inundación, que en prácticamente media hora se quedaron de agua a los tobillos, de unos 5 o 10 centímetros de agua a 1,5 metros de agua que sepultó coches, los arrastró, ¿no? Tenemos responsabilidades que pedirles a este gobierno, tenemos responsabilidades que pedir a Pedro Sánchez suficientes, tenemos incluso muertes en la conciencia que podrían, tanto en la pandemia como en lo que ha sido la Dana, que son suficientes como para hacer caer cualquier gobierno. ¿Qué se puede descubrir? Que Pedro Sánchez asesina niños y en rituales satánicos se come el corazón crudo. Yo qué sé, para decir algo. Pues yo creo que aún así sería capaz de huir hacia adelante. Yo creo que
la personalidad de Pedro Sánchez va mucho más allá de lo que es la decencia humana de tener cierto mínimo de culpabilidad o, en fin, autoconciencia como para algún tipo de remordimiento, como para plantearse marchar en algún momento, ¿no? Por tanto, yo creo que ya la historia reciente, sobre todo la de este año, nos ha demostrado que incluso cuando se siente acorralado, trata de redoblar la apuesta, considerando lo que ha hecho con los jueces, ¿no? Tratando de atacarles, tratando de denunciar a aquellos jueces que le están investigando, incluso cuando la investigación se archiva porque no hay materia como para, en fin, culpar de mala fe a esos jueces, luego salir, ¿no?, en una rueda de prensa el día de la Constitución y decir que los perpetradores de ese ataque, de ese acoso hacia su persona, a su familia, un día pagarán esto, ¿no? Por tanto, incluso tenemos el descaro de la amenaza, ¿no?, con la que pretende aferrarse en el poder, ¿no? Y al respecto, yo quiero, con estos datos que son evidencias, quiero compartiros los 7 puntos, 7 elementos de la escalada de una personalidad autoritaria hacia la dictadura en el momento en el que se hace con un rol de poder. Bien, son 7 pasos de la escalada. Y os invito a apuntar en qué punto está de esta escalada Pedro Sánchez. Y después os diré cuáles son los 3 motivos por los que una persona con la personalidad de Pedro Sánchez podría dimitir. Solo hay 3 razones por las que una persona con la personalidad de Pedro Sánchez puede dimitir. Y esas 3 razones no es que me la haya inventado yo. No. Son razones que están ahí porque la historia nos la enseña. Ahora, otra cosa es que queramos verla o no. Bien. Pero primero, los 7 niveles de escalada hacia el régimen autoritario y la tiranía para valorar en qué punto está de esta escalada Pedro Sánchez. Bien. El primero es conseguir las cosas por persuasión. Esto yo creo que es el nivel más democrático, donde todo mandatario debería quedarse. Donde todo mandatario debería quedarse es persuasión, es decir, yo con mis discursos os lanzo mis ideas, contagio mi buen humor, mi ilusión, mis ideas, mis razonamientos cautivan, adherís a mis propuestas, me votáis y entonces voy a ejercer el poder. Es el único nivel democrático de los 7. Bien, ¿por qué? Porque el segundo ya no es democrático, porque es obtener las cosas donde la persuasión ya no llega a través del engaño y la manipulación. Y esto se da en, yo creo, muchos países que se tildan de democráticos, incluso en la Unión Europea, donde el engaño y la manipulación a través de la Agenda 2030, todas esas consignas climáticas, la ideología woke, etcétera, es una forma de manipulación de masa con el fin de vendernos un paquete ideológico al que vayamos a adherir. Bien, eso es engaño y manipulación. Donde la persuasión por sí misma no llega, entonces se recurre al engaño y a la manipulación. ¿Pedro Sánchez ha obtenido cosas a través de la persuasión? Por supuesto. ¿Ha obtenido cosas a través del engaño y la manipulación? No me diréis que no. Bien. Pero donde el engaño y la manipulación ya no tienen lugar porque la gente te ve, te reconoce y sabe cómo actúas, entonces entra en juego el tercer nivel. Se pasa al tercer nivel, que es, lo tengo que leer porque me he hecho la chuleta aquí, la coacción, la extorsión, el chantaje y los avisos. Ojo que si seguimos de esta manera podrían suceder cosas, etc. La alusión a cosas que podrían ocurrir. Es una forma de extorsión, de chantaje, porque esta alusión siempre es hacia cosas negativas que podrían pasar en la eventualidad de que esa persona dejara de estar en el poder o tuviera que renunciar por alguna razón. Es una forma que se utiliza también para mantener el poder en una relación a nivel sentimental, en una relación familiar. Cuidado con esto, tal, porque si no hace esto, entonces te pasarán estas cosas. Es tratar de meterte miedo a través del chantaje emocional con el fin de que no cambies tu voto, no cambies tu postura, no cambies tu posicionamiento hacia todo aquello que permita al perpetrador de ese chantaje permanecer
en ese lugar y hacer que les hagas permanecer. Bien, y ese es el tercer nivel. Cuando la coacción, la extorsión, el chantaje y los avisos implícitos, más o menos explícitos, dejan de funcionar, porque también se te ha calado y saben cómo va la cosa, entonces la persona redobla la fuerza. Y ya no es una cuestión de coacción y chantaje, sino es de imposición, ¿no? Entonces, allá donde ya no puedo ejercer chantaje, trato de imponer las cosas. ¿Cómo la impongo? Pues utilizando la ley. En este caso, poder legislativo. Legislando a través de leyes que tratan de censurar o limitar derechos. ¿Bien? No sé. No sé si a este nivel puede haber llegado Pedro Sánchez. ¿Qué pensáis? Si os ocurre alguna ley que puede suponer una censura, una limitación de derechos. A mí se me ocurre alguna. Hay que pensar, por ejemplo, en esa ley de medios que quiere ahora imponer, y de todas aquellas cláusulas, aquellas modificaciones que ha hecho colando, a través de decreto ley, colando a escondidas pequeñas reformas de otras leyes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la agenda climática, bueno, no deja de ser una imposición por ley, ¿no? Es un elemento ahí, ¿no? El hecho de que en algún momento determinadas actitudes como el beso de Rubiales sean consideradas un delito, una agresión, bueno, es una forma de limitar los derechos también, de imponer unas condiciones. Y aún así puede ser que en determinadas circunstancias, por mucho que se intente limitar derecho, hay un límite a esa limitación, ¿no? Porque si no, al final, en fin, puedes intentarlo con determinadas cosas, pero no puede limitar a todos los efectos, ¿no? No puede crear un estado asfixiante, a no ser que quieras convertirlo todo en Corea del Norte, ¿no? Pero aún así se recurre a esta limitación de derecho, a esta imposición por ley, aunque cuando esta imposición por ley puede llevar al gobierno a tener una mala prensa, una mala imagen y tener incluso una cierta conflictividad en la calle, protestas, etcétera, se trata de no abusar de esto y entonces pasar al quinto nivel. Bien, quinto nivel es hacer lo que a uno le da la gana a escondidas, ¿no? Ahí encontramos comportamientos como el robo, y la vía de la ilegalidad, es decir, hacer las cosas burlando las leyes, ¿no? Ya que no puedo imponer mucho más de un límite, porque si no voy a tener bastante protestas en contra. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar de sacar ventaja, ya no a través de la ley, sino detrás de la ley, burlando la ley. Bien, entonces ahí cuando entra en juego la corrupción, entra en juego el amaño, e incluso el amaño electoral, el intento de amañar las elecciones, cosa que todavía no hemos vivido en España de manera explícita, pero que no me cabe la menor duda de que una persona como Pedro Sánchez podría ser capaz en un determinado momento de recurrir incluso a esa estrategia. De hecho, se habla mucho, ¿no?, de cómo llegó a salir del partido, a ser expulsado del partido, renunciar a la figura de secretario general para desde fuera volver a entrar en el partido y hacerse nuevamente con la secretaría, ¿no? Con esa caja de avales que custodiaba Koldo con tanto recelo y que realmente no sabemos qué es lo que pudo ocurrir, considerando que alrededor de esa operación que le llevó a recuperar el liderazgo del partido, había toda una serie de personajes que a día de hoy están perseguidos por la ley. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tenemos la corrupción. Y Pedro Sánchez ahora mismo está en este nivel, la corrupción. Está cercado por varios casos de corrupción, aunque no está implicado directamente, pero vemos cómo la corrupción poquito a poco va señalándole, hasta incluso que Aldama le ha pasado como el número 1 de la trama. Por tanto, de los 7 niveles de escalada hacia un régimen autoritario, él ya ha llegado al quinto. Todos los anteriores los ha pasado. Tenemos un sexto nivel, es cuando ya la corrupción no es suficiente, porque a lo mejor te persigue la misma justicia. Ahí entonces es cuando entramos en aquello que suele decir Santiago Abascal. Lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Porque en el momento en el que Pedro Sánchez, una persona con la personalidad de Pedro Sánchez, se siente acorralada por la justicia,
Ya no le va a valer la persuasión, ya no le va a valer el engaño o la manipulación, ya no le va a valer la coacción o el chantaje, ya no le va a valer la imposición por ley, aunque podría recurrir si fuera necesario. Ya no le va a valer robar o recurrir a la corrupción porque por la misma corrupción está siendo perseguido. Ahí entonces es donde inicia toda una serie de prácticas de acoso, de acecho, de persecución hacia aquellas personas que le persiguen, ¿vale? Entonces sería una forma, incluso híbrida, de legislar en contra de los jueces, o tratar de encontrar la forma de perseguir a aquellos jueces que le persiguen, ¿vale? Entonces es buscar esa forma de acoso a quien cree que le está acosando, pero hacerlo no por la vía legal, sino por la vía ilegal. Ojo, por organizaciones externas, no a través de las instituciones, no usando las instituciones, sino usando organizaciones externas que hagan el trabajo sucio. Ese sería el sexto nivel. Y cuando esto, aquí tenemos, por ejemplo, la dictadura de Maduro, de Venezuela, bien, que estaría ahí, con la creación de paramilitares, de las comunas, de aparatos complementarios al gobierno, que no tienen un valor institucional, pero que de una manera, digamos, legítima, pero ilegítima, ¿vale? En el sentido de que sí crea determinados cuerpos, ¿vale? Al final estén haciendo el trabajo sucio. Hasta aquí podemos tener un triángulo a nivel institucional, un triángulo de seguridad que son de Pedro Sánchez, que es Pedro Sánchez por un lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el otro, y este Conde Pumpido, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional. Este triángulo, de alguna manera, es un triángulo constitucional, porque son todas figuras constitucionales, pero cuando llegamos a este sexto nivel, estaríamos hablando de organizaciones paralelas a organizaciones institucionales que harían el trabajo sucio, ¿bien? Y cuando esto tampoco es suficiente, entonces cuando se recurre a la violencia, a la represión, y los regímenes recurren incluso al asesinato y a la desaparición de determinadas figuras incómodas, que es donde está también el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuántos de esos niveles, ahí es donde viene ahora mi pregunta, cuántos de esos niveles ha pisado ya Pedro Sánchez? Y claro, esta trayectoria nos dice que sí, le queda muy poquito todavía por recorrer, le queda todavía muy poquito por experimentar, y la duda es, acorralado por la justicia, acorralado por toda una serie de circunstancias, ¿optaría por la dimisión o optaría por escalar al nivel sucesivo? Yo no tengo la menor duda de que optaría por escalar al nivel sucesivo. No veo a Pedro Sánchez capacitado para reconocer algún tipo de culpa o algún tipo de responsabilidad que le lleve a dimitir. Y esto nos lleva a los tres únicos motivos por los que una persona con la personalidad de Pedro Sánchez, un mandatario con la personalidad de Pedro Sánchez, llegaría a dimitir. Son solo tres. Y curiosamente, ninguno de esos tres es democrático. Sí, porque existen otros tres niveles, tres motivos por los que una persona llegaría a dimitir en democracia. Son solo tres en democracia, que no es la dimisión. Más que dimitir, hablemos de renuncia al poder. Hay tres motivos en democracia que llevan a una persona a renunciar al poder. Y otros tres que fuera de la democracia, cuando una persona se aferra al poder, le pueden llevar a renunciar al poder. En democracia, los tres motivos por los que una persona podría renunciar al poder son: motivo electoral. Pierde las elecciones, no puede hacer gobierno. Evidente. Segundo motivo, moción de censura. Está gobernando, le hace una moción de censura y se tiene que marchar. Y tercero es la renuncia propia. Voluntariamente, por la razón que sea, renuncia a seguir adelante, ¿no? Esos son los tres motivos por los que una persona deja el poder en una democracia. Renuncia al poder en una democracia. Esos tres. Ahora, si se han dado una serie de circunstancias por las cuales cualquiera de estas tres tendría que haber valido y no ha funcionado, como ocurre con el caso de Pedro Sánchez, la moción de confianza, la moción de censura, ha pasado por una o dos incluso, ¿no? No han valido. La renuncia. Escribió una carta haciendo creer que iba a plantearse renunciar. ¿Para qué?
para engañarnos de que vivimos en un Estado democrático, ¿vale? Cuando, sin embargo, lo que quería era saltar al siguiente, ¿no? Y, por supuesto, el electoral, dudo de que incluso perdiendo las elecciones, Pedro Sánchez sea capaz de marcharse, ¿eh? Haría todo lo posible para mantenerse en el poder, incluso, ¿por qué no?, llegado al extremo, denunciar un amaño electoral, a marcarse un fraude lo Maduro, trataría de hacer cualquier cosa. En todo caso, antes de las próximas elecciones vendrán cambios con los que él tratará de blindarse en votos. Seguramente la nacionalización de 1 millón de extranjeros, que va a suponer la posibilidad de meter en el sistema electoral 1 millón de votos que le votaría a él, la creación de redes clientelares, en fin, blindará la posibilidad de que pueda ganar las elecciones, ¿eh? Entonces, yo creo que en ese sentido lo tiene bastante controlado para poder ganar las elecciones la próxima vez. Lo tiene muy controlado. Yo creo que la próxima si no la va a ganar, va a estar ahí como para hacer algún tipo de concesión a algún otro partido, con el fin de que luego, a través de una alianza, puedan tener la mayoría, como han hecho con este gobierno actual, ¿vale? Por tanto, excluyo los 3 motivos de renuncia al poder por la vía democrática. Ahora, por la vía no democrática hay 3 motivos por los que Pedro Sánchez renunciaría al poder. El primero de ellos es la muerte. En los regímenes autoritarios, normalmente, hay veces en las que se llega a que el dictador fallece y el régimen puede seguir, como ha sido en el caso de Cuba, o puede finalizar porque ha agotado su vida, como pasó en España con el franquismo. Bien, la muerte. Es decir, en este caso, uno de los 3 elementos para liberarnos de Pedro Sánchez sería esperar a que fallezca, de la manera que fuera. Bien. El segundo, la cárcel por una condena. Es decir, una condena a nivel judicial, incluso imputado, yo creo que no abandonaría el poder, y que se llegase al extremo de que se le condenara por algo, privación de libertad, y tuviera que abandonar el poder. Sí o sí. Bien. Y el tercero es que encuentre un beneficio mayor. Es decir, que las cosas se le pongan tan sumamente complicadas, que al final tenga que saltar o le conviene marcharse porque podría poner en riesgo su vida, o, en todo caso, lo que puede tener fuera es más conveniente y más seguro para él. Lo hemos visto ahora mismo con la caída del régimen en Siria, ¿no? Pues ha tenido que Bashar al-Assad, ha tenido que marcharse del país porque ya el coste de permanecer en el poder era mayor que los beneficios que obtenía permaneciendo en él, ¿no? Entonces, la relación coste-beneficio, de lo que habla tanto también María Corina Machado con referencia a Maduro. Esos son los únicos 3 motivos por los que una persona con sesgo autocrático, autoritario, la historia nos lo demuestra, abandona el poder. La muerte, una condena por parte de la justicia, o simplemente porque obtiene unas ventajas mayores al marcharse de ahí donde está, ¿no? Un poquito como los parásitos que abandonan, ¿no? Un cuerpo cuando encuentran un nuevo cuerpo del que pueden nutrirse con más facilidad, ¿no? Le da algo mejor. Bien. Así es, has visto cuáles son los 3 motivos. Básicamente, uno es la muerte, otro es la entrada en prisión y finalmente el tercero es que encuentre un beneficio mayor al marcharse respecto al de quedarse. Y sinceramente, de los 3, te voy a decir que el del medio, que entre a prisión, no se va a dar. Y no se va a dar por la mera razón de que mientras Pedro Sánchez esté en el poder y tenga comprado a todo el resto de partidos, tenga comprada su red clientelar que le permita disponer de los escaños necesarios para gobernar, será muy fácil ver, vamos, yo me lo espero, el momento en el que incluso se pueda llegar a pedir la imputación de Pedro Sánchez, que al pedir los jueces el suplicatorio al Congreso, ¿no?, para que pueda investigarle, pueda imputarle el Tribunal Supremo, estoy convencido que teniendo que votar el resto, ¿no?, de la fuerza parlamentaria, él, al tener la mayoría, se daría la circunstancia de que instaría a todos sus acólitos a votar en contra de esa concesión
para burlar precisamente la justicia. Es decir, que forzaría al gobierno y a sus socios a votar en contra de que la justicia le investigue. Y estoy convencido de que esa votación saldría ganando, porque estaría dispuesto a corromperse él, a corromper y a ceder a todo tipo de petición que se le haría por parte de otras fuerzas políticas, concesiones a Cataluña, al País Vasco, con el fin de no ir a la cárcel, porque esa es la cuestión. Porque llegados a ese punto, Pedro Sánchez estará tan acorralado y estaría tan contra las cuerdas que ser investigado conllevaría seguramente, muy probablemente debido a los delitos que puede haber detrás, presuntos delitos, seguramente tendría muchas probabilidades de ir a la cárcel, cosa que evitaría con todas las fuerzas debido a esos 7 puntos de escalada que te he puesto, que te he explicado en este vídeo. Podría incluso recurrir a la violencia, que es el último punto, no me cabe la menor duda, pero antes trataría de agotar todas esas vías, y la de la corrupción a otras fuerzas políticas está allí. Y la ha utilizado en otras ocasiones con la corrupción moral de la amnistía, por tanto creo que no tendrá reparo alguno en hacer uso de ella, tal como incluso el periodista Naranjo del Debate decía en este recorte. Sánchez le da igual gobernar sin presupuestos, con Puigdemont, con Otegi, con Jack el Destripador, con el Tribunal Constitucional. No, es que se la bufa todo. A este señor se la bufa todo, porque si no se la bufara, jamás hubiera aceptado el chantaje de origen que le perpetra un señor que está fugado de la justicia en compañía de otro que estuvo condenado por terrorismo y en compañía de otro que estuvo condenado por sedición, y no se hubiera comprado, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez en un caso de corrupción política, a mi juicio, sin precedentes en Europa, comprarse el puesto pagándole el chantaje y el impuesto revolucionario a tipos como Puigdemont, que se permite hoy decir que si no hay moción de no sé cuántos, o que si no va a haber presupuestos. Entonces, el problema no es Puigdemont, que ya era así. El problema es que un señor que pierde las elecciones está dispuesto a comprarse la presidencia pagando lo que no es suyo a plazos, como se hacía antiguamente con el impuesto revolucionario. Entonces, no normalicemos lo que es absolutamente anormal. ¿Y qué diferencia? Siempre lo digo, ¿qué diferencia hay entre que te den un maletín lleno de dinero por una recalificación urbanística y que tú lleves un maletín lleno de amnistías para que te den una presidencia? Bueno, es corrupción. Así es. Por tanto, de las 3 opciones que llevarían a Pedro Sánchez a abandonar el poder, ¿qué tenemos? Nos queda solo la de irse por una ventaja superior. Me dirás tú dónde puede extraer mayor ventaja del poder. Y la otra, que es la muerte, de cualquier forma. En fin, ya hemos tenido en la historia de España alguien que se mantuvo en el poder hasta la muerte. ¿Será por eso que quiere pasar a la historia Pedro Sánchez? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.